Buenas noches, mi nombre es Damián Cuellar. Yo soy Alejandro Andrade. Yo soy Juan Diego Páez. Y yo soy Alfonso Fraustro y a continuación presentaremos el trabajo de investigación y propuesta de solución respecto a lo acontecido en el río San Juan por el derrame de petróleo, pasando por conceptos generales que nos ayudarán a reforzar lo pretendido. Iniciemos por los átomos, una unidad compuesta de neutrones, protones y electrones. Cuentan con un núcleo formado por los dos primeros y con órbitas alrededor del núcleo con electrones oscilando en ellas. A través de los átomos podemos obtener mucha información de los elementos y así definir sus propiedades. Entre la información relevante encontraremos el número atómico, la cantidad de protones dentro del átomo y en estado fundamental también es la cantidad de electrones y la masa atómica, el peso del núcleo. Gracias a estas dos podemos definir su configuración electrónica y encontrar la capa de valencia del átomo, datos que nos permitirán conocer la posición de los electrones en órbita, además de los situados en la capa de valencia o capa exterior, los cuales serán capaces de enlazarse con otros átomos. Los elementos conocidos en la actualidad se encuentran registrados en la tabla periódica, compuesta de 118 elementos ordenados según su número atómico de forma ascendente con propiedades y características únicas. Sin embargo, la periodicidad nos dice que los elementos de un mismo grupo o familia mantienen propiedades similares. Y sí, bien hay varios grupos como los metales alcalinos, gases nobles, halógenos y demás podemos agruparlos en tres grandes familias: los metales, metaloides y no metales. Sabiendo que los átomos tienen una capa de valencia y propiedades similares según su familia, hay que resaltar la capacidad de los elementos para formar enlaces, ya que, según su número de electrones en la capa de valencia y familia, pueden producir tres tipos de enlaces. Los iónicos, donde se ceden electrones entre metales y no metales; covalentes, donde se comparten electrones entre elementos de la familia de los no metales; y enlaces metálicos que se dan entre elementos pertenecientes a la familia de los metales. En los siguientes ejemplos utilizaremos los diagramas de Lewis, los cuales se representan con el símbolo del elemento más el número de electrones de valencia con capacidad de hasta 8 círculos alrededor de este, para así cumplir con la ley del octeto, en la cual un elemento consigue tener 8 electrones en su capa de valencia y conseguir su estabilidad a través de los tipos de enlaces. Al generarse enlaces atómicos, estos van formando lo que conocemos como moléculas, un conjunto de átomos unidos que dan paso a sustancias con distintas propiedades. Evidentemente, las moléculas son más complejas que simples esquemas bidimensionales, como lo visto en diagramas de Lewis. Más bien tienen estructuras tridimensionales, lo que estamos acostumbrados a ver. Agua, aceite, hielo, diamantes, todas son estructuras tridimensionales que varían gracias a la apertura de los ángulos, la cantidad de pares enlazantes y no enlazantes, y el número de átomos enlazados en una molécula, dando paso a lo verdaderamente importante y necesario para explicar la situación problema, las propiedades físicas. Utilicemos de referencia los líquidos al estudiar el agua y el petróleo. El agua cuenta con las siguientes propiedades: de una geometría trigonal planar, convirtiéndola en una molécula con polaridad debido a su enlace covalente asimétrico entre los átomos de hidrógeno y su átomo de oxígeno. En las condiciones normales de presión-temperatura, que son una atmósfera de 25 grados Celsius, su estado de agregación es líquido con un punto de fusión en 0 Celsius y de ebullición a los 100 Celsius. Por otro lado, el petróleo es un compuesto de moléculas polares y no polares con una predominancia apolar debido a su gran influencia en moléculas con geometría simétrica, como lo son los hidrocarburos. Su estado de agregación más puro es el líquido y con variabilidad en su punto de fusión y ebullición, dependiente de la cantidad de compuestos y sus propiedades individuales. En relación a los hidrocarburos que contiene, la relación directa que tienen con estos puntos es que cuantos más átomos de carbono contenga el compuesto, mayor será su valor de fusión y ebullición. Con las propiedades en mente, podemos hablar de sus interacciones en estado líquido. Para esto resaltemos antes dos puntos cruciales. Sustancias similares disuelven sustancias similares y la tensión superficial de un líquido forma uniones que evitan que otros objetos en cualquier estado con menor densidad se hundan dentro de este. Es por aquello que la disolución del petróleo en el agua no se puede dar a una temperatura ambiente, gracias a la diferencia de densidades y a la polaridad del agua, en contraste a la mayoría no polar de los hidrocarburos encontrados en el petróleo. Además, el agua, al tener interacciones intermoleculares más fuertes y ser un componente polar, cuenta con una volatilidad mayor a la del petróleo en la gran mayoría de casos, debido a su variabilidad en ebullición, por lo cual, si eleváramos la temperatura con estos dos líquidos juntos, el petróleo tendería a evaporarse primero, eliminando la posibilidad de una disolución líquida. De igual forma, en un derrame de petróleo, como el del caso a tratar, es más fácil que el petróleo fluya y se expanda rápidamente a lo largo del agua
debido a la menor viscosidad en comparación al solvente colindante. Por desgracia, el petróleo no es un líquido potable ni hecho para el contacto con seres vivos ni entornos naturales. Esto es debido a que dentro de los compuestos petroleros encontramos hidrocarburos y aromáticos y elementos como el azufre. Los mencionados con anterioridad tienen impactos nocivos en la salud ambiental y humana, provocando daños como la obstrucción de vías respiratorias, mareos, dolores de cabeza, cambios de metabolismo e incluso la muerte si se consume directamente. De igual forma, a consecuencia de dichas moléculas, los suelos pueden verse afectados, alterando los procesos de fotosíntesis, disminuyendo los brotes e inhibiendo la actividad enzimática, siendo también un problema directo en cosechas y progresión natural. Ejemplos de esto son el caso del derrame al río San Juan, con más de 1.120 hectáreas de cosechas cítricas afectadas por el petróleo, y los derrames de Vancouver y Alaska, con más de 40.000 aves marinas con daños severos e incluso mortíferos, demostrando así la clara afectación ambiental, social y económica que este tipo de sucesos conllevan. Por esto, a nivel nacional e internacional, contamos con derechos que abogan por un medio ambiente sano y el acceso a aguas potables, en donde se predica que todo ser humano tiene derecho a convivir en un ambiente que opte por su desarrollo y bienestar, además de contar con un agua sanitizada para su consumo personal y doméstico. Podemos apreciar cómo este caso se atenta en contra de estos derechos, oponiéndose a un consumo de agua potable sano, debido a que el río San Juan es un afluente de la presa del Cuchillo, mencionado aparte de los notarios daños ambientes de la flora y fauna afectada. Razón suficiente para la intervención del Estado, dictaminando que en México se debe contar con un organismo dedicado a la protección del ambiente y potabilización del agua. En el caso de Nuevo León, contamos con la Conagua y Semarnat. Dicho esto, consideramos que es necesario contar con planes de acción en contra de sucesos que atenten en contra del ambiente. Es por eso que formulamos una posible solución al reto planteado. Primera etapa, se remueve la capa superficial de hidrocarburos a través de bombas o materiales absorbentes. Los hidrocarburos son miscibles con el agua, debido a que estos son apolares y el agua es polar, debido a la diferencia de electronegatividad de los átomos que las componen. Los hidrocarburos poseen una menor masa molar que el agua, por lo que son menos densos, lo cual hace que floten sobre la superficie de esta, lo cual facilita su extracción. Para los residuos de hidrocarburos que no puedan ser captados por este método, se utilizan surfactantes dispersantes. Estos se encargan de los residuos presentes en el agua o los materiales que la rodean. Los surfactantes dispersantes funcionan de la siguiente manera. Estos tienen extremos que son polares y extremos apolares. Los polares atraen el agua y los apolares atraen los hidrocarburos. Cuando se juntan suficientes de estos iones, se acomodan en una dispersión esférica llamada micela, la cual contiene pequeñas gotas de hidrocarburos en el centro. Estas pequeñas gotas poseen mayor área superficial, lo que facilita su descomposición por los microorganismos presentes en el ambiente. Finalmente, se agregan bacterias Alcaniborax borquemonesis, las cuales pueden descomponer y degradar los hidrocarburos debido a que poseen varias enzimas especiales, entre las que se encuentra el alcano hidroxilasa, lipasa y esterasa. Estas enzimas son capaces de descomponer hidrocarburos, incluidos aromáticos, ramificados y éteres. El objetivo final es tener agua potable, la cual, entre muchas cosas, debe ser libre de contaminantes orgánicos e inorgánicos, inodora, incolora, insípida, y debe estar libre de microorganismos y sustancias tóxicas. Después de la implementación de la solución, el agua presente en los acuíferos subterráneos, pozos y ríos, en teoría, no tendría presencia de los compuestos dañinos a la salud humana, aunque de todas formas se requerirían análisis adicionales para confirmar que esta no representa un riesgo a la salud humana. A modo de cierre, terminaremos con nuestras conclusiones personales. Por mi parte, opino que se debería invertir más en sistemas de prevención contra derrames, además de encontrar soluciones ante situaciones eminentes similares, para que de esta forma nuestro gobierno esté preparado para la protección del ambiente y, en caso de alguna fisura en el plan, un método de limpieza efectivo, además de promover la educación ambiental y el sentido moral por nuestro entorno, claramente. En mi opinión, al igual que dice Damián, se debería invertir mucho más en sistemas de prevención de derrames, ya que los derrames quitan mucho uno de nuestros derechos humanos, que es tener el agua potable. En el momento de que el gobierno invierta en este tipo de cosas, podremos ser un México mucho mejor, y yo pienso que es lo que se debería hacer, inversión por parte del gobierno. Yo creo que a nuestro país le hace bastante falta tener cuidado con materiales químicos, ya que somos un país que está bastante contaminado por los mismos.
También como población nos hace falta ser más conscientes a la hora de tirar nuestros desechos y no ponerlos en cualquier lugar. Y también el gobierno debería actuar de manera más responsable y capacitar mejor a la gente para que este problema deje de ocurrir. En mi opinión, esta situación problema refleja algunas de las múltiples fallas presentes en nuestro gobierno y cultura. La primera será la explotación inconsciente de los recursos naturales presentes, y la segunda será la falta de iniciativa, empatía o acción del gobierno. Lo que más repercute en mí es que el reto menciona que la iniciativa fue tomada por un grupo de locales, y ni siquiera por la empresa responsable del derrame y del daño a la salud pública y al ambiente.